Es un gusto verles y saludarles a cada uno, hermano. Y además es una bendición de nuestro Dios. Dios les bendiga a cada uno de los presentes y de aquellos que ven este video. Sin duda alguna, hay en sus mentes, hay en sus corazones interés por Dios. Interés por saber qué Dios tiene para decirnos en esta mañana. Tal vez Dios nos hable de promesas. Tal vez Dios nos hable de amonestaciones. Tal vez Dios nos hable de algunos cambios que tengamos que hacer. Ojalá podamos captar todo eso y sin duda alguna vamos a salir muy beneficiados. Oremos a nuestro Padre. Gracias te damos, Señor, por todo lo que nos has regalado y perdón te suplicamos por aquellas cosas que hemos hablado en la semana, tal vez hemos pensado, hemos hecho. Perdónanos, Señor. Y ahora que hemos de abrir tu palabra, te suplicamos que tu Santo Espíritu esté tocando corazones de cada uno de los que estamos escuchando este mensaje. Ayúdanos a estar atentos, ayúdanos a entender y que el mensaje no quede solamente en nuestra mente, sino lo llevemos a la práctica, lo llevemos a compartir a nuestros hermanos. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Leo esta escritura. No lo busquen, hermanos, es Primera de Corintios 10, pero empezaré del 1 hasta el 12. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron la mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la piedra espiritual que los seguía y la piedra era Cristo. Mas de muchos de ellos no se agradó Dios, por lo cual fueron postrados en el desierto. Empero, estas cosas fueron en figura para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis honradores de ídolos como algunos de ellos, según está escrito. Sentóse el pueblo a comer y a beber, y se levantaron a jugar. Versículo 8. Ni forniquéis, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentéis a Cristo, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron en figura y son escritas para nuestra admonición, en quienes los fines de los siglos han parado. Y la lección en esta semana se llama sobre quiénes ha llegado el fin. Y la lección nos habla de una generación que en varias etapas de la historia enfrentó el fin del mundo. Estas personas tuvieron una característica especial. Enfrentaron los eventos finales de su historia en su tiempo. Estas personas de las cuales habla la lección de escuela sabática se dividieron en dos grupos. Un grupo entendió y obedeció. Otro grupo no quiso. Entre estos dos grupos, hermanos, podemos notar algunas características que son muy importantes. El grupo que no quiso obedecer a Dios fue un grupo que finalmente se perdió. Era un grupo muy grande. Aquellos que obedecieron a Dios fue un grupo pequeño. Y fue un grupo que finalmente se salvó. Fue un grupo vencedor. Venció a la carne, venció al mundo y venció al demonio. A veces cuando vemos esos tres enemigos, los vemos solamente en nuestra generación, pero realmente es que ha habido otras etapas en la historia
donde los hijos de Dios han tenido que no solamente enfrentar, sino vencer a la carne, vencer al demonio y vencer, ¿a quién más? A ver, otra vez, la carne. Ahora sí, hermano. La carne, el demonio y el mundo. No, hermana. La carne es el yo. Sí, ahora sí, ¿sí? A ver, vamos a decirlo de otra manera para que no nos perdamos. Estas personas han tenido que vencer al yo, ¿sí? Al demonio y al mundo. Hermanos, por lo menos tres veces ha habido una generación que ha enfrentado los eventos finales. Por lo menos tres veces. Y en esta semana, pues vimos estas generaciones. La pregunta que en esta semana la vimos más de una vez, bueno, ¿tú para qué te estás preparando? ¿Para ser vencido o para ser vencedor? ¿Para ser vencido por el mundo? ¿Para ser vencido por la carne? ¿Para ser vencido por qué más? ¿El demonio? Y en el capítulo 15 de Apocalipsis vemos que en esta última generación que hemos de enfrentar estos tres enemigos muy grandes, hay vencedores, hermanos. Y por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, Dios espera que tú y yo seamos de esos vencedores. De esos tres enemigos, hay uno por el cual tú tienes que empezar a luchar con él. Y es el más poderoso, porque si vences a ese, vas a vencer los otros dos. ¿Qué enemigo es? El yo. La lucha es contra nosotros. Y tristemente, hermanos, algunos todavía ni hemos empezado a luchar contra ese enemigo. Lo hemos minimizado y a veces hasta es nuestro amigo. O lo consideramos nuestro amigo. Bien, en esta semana vimos algunos temas muy importantes, como por ejemplo la ira del Cordero. La ira del Cordero, hermanos, ¿cómo la podemos definir? Adelante, Imelda. Ah, no levantaste la mano. Perdón, discúlpame. Vi que en serio. Sí. Por la ira del Cordero, pues es pues la segunda venida de Cristo, ¿no? Antes de eso, son los juicios que Dios envía ya a la tierra para aquellas personas que no quisieron. Ok. Alguien ha definido, gracias Imelda, alguien ha definido la ira del Cordero como una indignación de Dios contra el pecado. Una ira santa contra el pecado. Y en todas esas generaciones o en esas etapas de la vida donde algunos de nuestros hermanos han tenido que enfrentar los eventos finales, han tenido que enfrentar el fin del mundo, ahí se ha visto la ira del Cordero. Y nuevamente en la última generación que ha de enfrentar a estos enemigos, otra vez se verá la ira del Cordero, ¿sí? Es una indignación justa de Dios, hermanos, contra el pecado. No es una indignación, no es un enojo de Dios contra el pecado, sino es contra el pecado. Dios no va a destruir a ninguna persona. A quien va a destruir Dios es, y si nosotros nos agarramos del pecado, ¿qué va a pasar? Así es, pero no porque haya sido el plan de Dios destruir a las personas, simplemente porque no quisimos alejarnos del pecado, no quisimos abandonar el pecado. En el Evangelio de Mateo capítulo 1, versículo 21, es claro el mensaje que Dios da. Cuando habla de Cristo, dice, porque Él salvará a su pueblo, Él salvará a su pueblo, Él le quitará a su pueblo su pecado. Pero hay un regalo que Dios dio al ser humano que se llama libre albedrío. Dios está dispuesto a quitarte el pecado. Dios está dispuesto a darte fuerzas para que tú dejes de pecar. Pero tu libre albedrío
va a hacer que tú digas sí, o tu libre albedrío va a hacer que tú digas no. Si tú dices no, bueno, pues te quedarás o nos quedaremos con ese pecado o con esos pecados. Y entonces cuando venga la ira del Cordero, pues el pecado que está en nosotros, que no quisimos abandonar, será destruido y por consiguiente también nosotros. Hermanos, Dios ama al pecador, ¿estamos de acuerdo? Pero aborrece el pecado. El pecado hace una división, hace una separación entre Dios y su pueblo. Por eso es que Dios no quiere que haya separación entre Él y su pueblo, entre Él y su iglesia. Cuando tú amas a alguien, tú no quieres que haya separación entre ese alguien y tú. Y esa es una de las razones por las que Dios quitará el pecado. Esa es una de las razones por las que Dios aborrece el pecado, porque hace una separación entre Él y sus hijos. La ira del Cordero. Apocalipsis 6, del 12 al 17, encontramos a un grupo de personas que está enfrentando esa situación que pronto tal vez nosotros tengamos que enfrentar. Es una situación, hermanos, donde realmente es algo bonito que sucede. Es la segunda venida de Cristo, pero que aquellas personas, por su forma de reaccionar, por su preparación que tuvieron, por sus intereses personales, bueno, pues para ellos no es nada bonito. Mucho tiempo estas personas perdieron el tiempo y no oraron a Dios, no buscaban a Dios. Y miren las ironías, ahora en ese momento no están orando a Dios, ahora en ese momento están orando a las piedras. ¿Sí se dan cuenta de esto? ¿Sí? Caigan sobre nosotros. Hasta las piedras, están orando a las piedras, están pidiendo las piedras. ¿Cuánto tiempo tuvieron para pedir a Dios? Pero están pidiendo a las piedras ahora. Y no están pidiendo cosas buenas. ¿Qué están pidiendo? Que los mate, la muerte. Imagínense, hermanos. Estas personas, ¿cómo están en ese momento? ¿Cómo se describen? Desesperadas, espantadas. ¿Cuánto ven esas personas perdido? ¿Cuánto? Todo, hermano. Para esas personas en ese momento, hermanos, y hago un paréntesis, entre esas personas, hermanos, lamentablemente algunos de nosotros tal vez cuando llegue el momento. Esas personas han perdido todo. ¿Y por cuánto tiempo? Por toda la eternidad. ¿Qué es lo que sigue después a esas personas? ¿A dónde van a ir después de eso? ¿A dónde? Lago de fuego, hermanos. Imagínense qué triste es esto. Qué triste es esto. Sí, esto es bíblico y esto lo dice el libro de Malaquías. ¿Se acuerdan de esto? He aquí. Sí. No quedará ni raíz ni rama. La ira del Cordero. Hermanos, quiero hacer hincapié en esto. La ira del Cordero, vamos a resumirlo como la destrucción, no contra la persona, sino contra el pecado. ¿Sí? Para beneficio de todos los hijos de Dios, para beneficio de todo el universo, el pecado tendrá un fin, será destruido. La ira del Cordero viene contra el pecado, no contra el pecador. Pero si el pecador no hemos querido abandonar el pecado, pues lamentablemente vamos a tener que morir un día eternamente. ¿Alguien tiene algún comentario de esto? Adelante, Daniel. Pues nada más resaltar lo que dice la lección ahí. Sí. Me hizo como interesante, no, la verdad no lo había pensado. Que dice que estas personas impías, cuando vean a Jesucristo, dice que van a decir que viene el Cordero. Y es algo interesante que estas personas impías le llamen hacia Jesús. Que si estas personas eran impías, nunca quisieron nada con Dios, ¿cómo es que sabían que a Jesús se le llamara el Cordero? Entonces dice ahí la lección que pues esto nos hace saber que estas personas no estaban ignorantes. Estas personas sabían, les habían hablado, habían escuchado de que Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sabía que solamente en Cristo podían encontrar salvación, pero lamentablemente
se perdieron no por ignorancia, sino porque decidieron no creer. Aquí en este grupo de personas, hermanos, muy numeroso, por cierto, muy numeroso, eh, eh, habrá hermanos que estuvieron dentro de una denominación por muchos, pero muchos años. De tal manera, bueno, que conocían el Cordero, conocían de Cristo. Hay muchas cosas ahí que nos dicen de que no eran personas de allá del mundo, que ateas, no. Eran personas, lo digo así, como tú. A Juan se le permite tener esta escena como algo del presente, cuando nosotros sabemos que esta escena realmente va a ocurrir en el futuro. Posiblemente, voy a decirlo así para entendernos, posiblemente Juan, no digo como ejemplo, hermano, ojalá que no, pero posiblemente Juan te vio a ti y me vio a mí en ese día. Hermano, hago un paréntesis. ¿Qué te ha faltado para entregarte a Jesús? ¿Qué ha faltado? ¿Qué nos ha faltado para consagrarnos de una manera plena? ¿Qué será? ¿Habrá algo que valga la pena en esta tierra como para que nos aparte del amor de Cristo Jesús? Hablo en forma personal. Y creo, hermanos, que la respuesta pues es no. ¿Cómo estudiar profecía? ¿Cómo entender profecía? Bueno, vamos a ver aquellas personas que tuvieron que enfrentar el fin del tiempo. La ira de Cristo sucedió ya en el pasado. La ira del Cordero sucedió ya en el pasado. Sí, en estas generaciones que tuvieron que enfrentar el fin del mundo de una manera completa. Y tal vez para nuestros tiempos, ahí estés tú. Personas fieles, las hubo, sí, poquitas por cierto. Personas infieles, sí, hermanos. Personas que tuvieron todas las oportunidades para hacer una vida de consagración a Dios, sí, hermanos. Y que sin embargo, no quisieron. No quisieron, esa es la realidad de las cosas. Personas que se les dio el aviso por 120 años, como en el tiempo de Noé. Y que de esos 120 años que Noé predicó, y voy a decirlo de otra manera, Noé no solamente predicó, sino vivió el evangelio, que es lo que a veces nos hace falta a muchos. Vivir el evangelio, hermanos. 120 años viviendo el evangelio, predicando el evangelio, y al final solamente su familia pudo ser salvados. 8 personas en total, dice el apóstol. Todas aquellas personas, todo aquel mundo de los antediluvianos, dice que tuvo una característica. No entendieron. ¿Por qué no entendieron? No quisieron entender. ¿Cuántas oportunidades tuvieron, hermano? 120 años. ¿Cómo creen ustedes la vida de Noé? ¿Una persona consagrada o no consagrada? Muy consagrada. Solamente, dice Dios, no un hombre, dice Dios, solamente a ti he visto justo en esta generación. Es que cuando hablamos de Noé, hablamos de una persona justa, una persona perfecta, una persona que estaba muy cerca de Dios. Y tú como padre de familia, como madre de familia, cuando tú estás cerca de Dios,
tu primer anhelo es que también quienes se acerquen, tus hijos, tu familia, tus familiares. Entonces, bueno, Noé trabajó con su familia, pero no solamente con su familia, sino con la demás gente. A veces, hermanos, como seres humanos y con las mejores intenciones, pero cometemos algunos errores. Y a veces el enemigo nos hace creer así. Mira, tú no vayas a predicar allá afuera, tú primero tu familia. Hermanos, y si bien es cierto que tenemos que predicar a nuestra familia, pero también es cierto que no podemos quedarnos con nuestra familia, sino tenemos que avanzar más. Tal vez nuestra familia no quiera. Bueno, tenemos que avanzar más. Y hay otros hermanos que se van al otro extremo. Hay otros hermanos que descuidan a su familia, pero andan dando estudios allá. Y no estoy diciendo que sea mal dar estudios, sino lo que estoy diciendo es que no debemos de descuidar ni nuestra familia, ni la gente de afuera. No solamente hemos de predicar el Evangelio, debemos de vivir el Evangelio. Aquí vemos, hermanos, a un Noé, que una de las bendiciones grandes que recibió de Dios fue que su familia se salvó. ¿Uno sería para ti una bendición grande que tu familia se salvara? Hermanos, y dentro de unos minutos vamos a ver de un hombre que no tuvo ese privilegio. Se salvó él, pero su familia se perdió. Qué gusto para Noé, hermanos. Finalmente predicó dentro, predicó fuera, predicó a los amigos, a los vecinos. Pero gracias a Dios y a su trabajo de Noé, bien hecho, se salvó a su familia. Pero, ¿qué pasó con Lot? Hermanos, no sé ustedes terrenalmente hablando, si ustedes hubieran sido Lot, y ahora en un momento Lot se ve salvo, pero sería una alegría completa para Lot, terrenalmente hablando, ver ser salvo, pero sin esposa, sin hijas. ¿O si se salvaron sus hijas? Sí se salvó su esposa de Lot. Hermanos, Lot tenía una bendición grande. No me voy a detener mucho en esto porque, bueno, la lección no es para esto. La lección es para que aprendamos cómo entender profecía. Y la respuesta es, en esta semana, bueno, viendo las generaciones que tuvieron que enfrentar el fin del mundo. Esa es la respuesta. Así podemos aprender profecía. Pero quiero detenerme un poquito en esto. Lot tenía una bendición muy grande de tener un tío muy grande que era amigo de Dios. ¿Quién era ese tío? Abraham. Estamos seguros, hermanos, que Abraham juntaba a su sobrino y juntaba a toda su familia a hacer cultos familiares todos. ¿O no creen que ha sucedido así? Y entonces Abraham instruyó de una manera muy interesante, de una manera muy correcta a Lot. Y creemos, hermanos, que Lot siguió su ejemplo. ¿Qué bases hay para esto? Una de las características que se menciona mucho de Abraham es que era una persona hospitalaria. Y cuando vio que venían los 3 ángeles, ¿qué hizo Abraham? A recibirlos, a ofrecerles hospitalidad, a ofrecerles todo lo mejor. Y después cuando llegan aquellos 2 con Lot, ¿qué hace Lot? Lo mismo. Entonces, bueno, había aprendido algo Lot de Abraham. Y otra de las cosas que Lot había aprendido, bueno, era
a reunir a su familia también. La misma oportunidad que tuvo Lot de aprender terrenalmente de Abraham fue la misma oportunidad que tuvo su esposa. Fue la misma oportunidad que tuvieron sus niñas. Hermanos, y aquí voy a decir algo. Y queda como pregunta, por lo menos no tengo yo información sobre eso, pero queda como pregunta. ¿En algún momento Lot consentiría a sus hijos? ¿En algún momento Lot consintió a su esposa? Entonces, hermanos, miren, en gran parte de esa pérdida esas pérdidas tan grandes para Lot, el culpable fue ¿quién? Lot, en gran parte. Porque finalmente, bueno, como hijos, cuando ya tenemos uso de razón, pues decidimos si seguir a Dios o no. Pero instruye al niño en tu carrera y aun cuando fuere viejo no se apartará de ella, dice. Entonces, en alguna ocasión, hermanos, Lot tal vez consintió a sus hijos. Y ahí están los resultados. Y eso es lo que Dios quiere que tú y yo miremos. ¿Para qué? Ahí está. Hermano, yo creo que tú no te gustaría perder a tu esposa. Entonces, algo tienes que hacer diferente a lo que hizo Lot. ¿Saben, hermanos, que Lot tenía un carácter así medio resbaladizo? ¿Cómo lo sabemos? ¿Me lo estoy inventando? No. Hermanos, de esas personas que la sangre les corre muy despacio. Oye, vamos a un estudio bíblico. Ah, ahorita nos vamos. Mira, faltan 20. Ah, ahorita, espérate. ¿Verdad que sí, hermanos? Vemos ahí el carácter de Lot que no le ayudó mucho. ¿Y cuántas personas hoy en día tenemos el carácter de Lot? Ahorita, mira, ahorita. ¿Se acuerdan, hermanos? Y esto lo digo por si alguien no recuerda los versículos. ¿Se acuerdan cuando Lot tenía que salir? ¿Y qué hacía Lot? Ahorita. Apúrate. Ay, ahorita. Mira, dice Dios que vayas allá. Oigan, señores, a ver, les puedo hacer una pregunta. ¿Y por qué si en lugar de ir allá, por qué mejor no acá? ¿Se acuerdan? Vete al monte. ¿Y si en lugar de eso mejor me voy a sobar? Hermanos, sin pensar que Sobar también estaba destinada para ser destruida. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Y están escritas para todos aquellos que han alcanzado los fines de este mundo. Hermano, tú tienes que ser honesto delante de Dios. ¿Sí? Tienes que ser honesto delante de Dios. Y sin duda alguna, ¿tú quieres que tu familia se salve? ¿Tú quisieras que como Noé también viera su familia salvada? Bueno, ¿qué estás haciendo para eso? No dudo, hermanos, que hoy en día en nuestra actualidad, no dudo que haya familias donde no se esté llevando el culto familiar. No, no dudo que haya familias donde hay culto familiar, pero alguien de la familia dice, no, yo no voy, yo no puedo, no tengo tiempo. Y no dudo, hermanos, que el papá y la mamá digan, pues está bien. Que no le demos tanta importancia como tiene estas cosas. No dudo, hermanos, que en algún momento el niño o la niña eh, no quiera leer, no quiera participar. Y los papás no dicen nada. Déjalo. ¿Cuántas de estas cosas, hermanos,
que no debemos hacer. Tal vez las hizo Lot. Y ahí están los resultados. Por eso Dios nos presenta los resultados. Es la misericordia de Dios ahí que podemos ver, hermana Delia. La misericordia de Dios ahí que podemos ver para que no hagamos las mismas cosas que hizo Lot, ¿o no? Ahora analicemos un poquito a las hijas. ¿Cómo andaban las hijas? Escuchen, hermanos. Físicamente fueron al lugar correcto. Físicamente fueron al lugar correcto. ¿Me doy a entender? Sí. Físicamente estaban, hermanos, voy a decirlo así para entenderlo. Físicamente estaban en la iglesia. ¿Sí o no? ¿Pero qué pasaba en ellas? ¿Algo más? Así es. Habían salido de Babilonia, pero Babilonia no había salido de ellas. ¿De quién se enamoraron las hijas? A ver, no, antes. ¿De dos mundanos o de dos cristianos? De dos mundanos. Bien mundanos que cuando hasta Lot les dijo, vámonos, se burlaban de él. Así es, así es. Ahora, las hijas de Lot, ¿no los conocerían quién eran? Ahora, Lot estaba consciente que sus hijas tuvieran ese tipo de novios. Sí. No decía nada, no dijo nada. Pues, quién sabe, hermanos, ahí sí lo sabemos. Pero los resultados, ahí está. Un resultado funesto, hermanos, ¿qué fue? Que Lot perdió a toda su familia. La esposa, sus dos hijas. Creemos, hermanos, que Lot vivió de una forma diferente y se salvó. Pero qué triste, hermanos, haber perdido a su familia. Al fin del tiempo, hermano, la última generación que enfrentará el fin del mundo, que tal vez tú estés ahí, habrá personas como Lot que pierdan toda su familia. ¿O no creen que va a haber personas así? Hermanos, si seguimos haciendo las mismas cosas de los demás, que fueron errores, en este caso Lot, y lo decimos con respeto, hermanos, va a pasar lo mismo o pasarán cosas diferentes. Igual, hermano. Habrá otra vez esa tristeza de verte tú salvo, pero ver perdida a tu familia. Y en ese momento llegará Satanás a decirte, oye, ¿sabes quién tuvo la culpa de esto? Y entonces vas a recordar, hermana Delia, interesante esto, ¿verdad? ¿O no está interesante? Que ahí también Obed también ya se durmió, mire. Y le hablé, hermana, porque bueno, no voy haciendo que al rato todos estén dormidos, me voy a quedar aquí hablando solo. Hermanos, qué interesante ver cómo Noé ve a toda su familia salva. ¿Familia obediente o desobediente? Obediente. Y qué triste ver a Lot, que bien se salvó, pero su familia se perdió. Hermano, yo no sé tú qué sentirías por mucho que ya no quieras a tu esposa o a tu esposo, pero con todo eso yo no sé qué sentirías ver a tu esposo que se perdió, ver a tu esposa que se perdió, ver a tus hijos que se perdieron, ver a tus hijas que se perdieron. No sé cuál sería tu sentir, o no sé cuál sería mi sentir si yo tuviera hijos, tu esposa. No, pero no creo que haya sido, no creo que sea algo interesante o algo bonito. Es más, miren, a aquel vecino que tal vez te caiga más mal, hermano. A un vecino que te caiga mal. Pero ver que se pierde, hermano, yo no creo que tú te sientas bien. ¿Me hago entender? Entonces, ¿qué será ahora tu familia? Y dentro de ti saber que el culpable eres tú porque no hiciste lo que tenías que hacer. Se le da un título a Dios. ¿El juez de cuánto? De toda la tierra. A esta gente de Sodoma, de Gomorra, ¿cuántas veces
se le habló. ¿Cuántas oportunidades tuvo toda la gente de Sodoma? Sin embargo, hermanos, de esas dos ciudades, que dice Deuteronomio que fueron 3 ciudades las que fueron destruidas, de esas ciudades grandes, había tanta gente ahí, hermano. Tanta gente que había, inteligente o no inteligente, ¿sí? Como el mundo lo ve, inteligente. Ahí en esas personas, hermanos, académicamente habría personas desenvueltas, como le llamaban y le seguimos llamando hoy, habría personas de éxito. ¿Y qué pasó con esas personas de éxito? Hermanos, qué triste que esas personas más de una vez llenas de soberbia, por lo que habían alcanzado, por lo que tenían, por sus muchos títulos, hermanos, quedaron quemadas. ¿Pasará lo mismo para el fin del mundo? Para nuestra generación. Génesis 18, del 17 al 32. Alguien contestó ahí, ¿qué enseñan estos versículos acerca del carácter de Dios y de cómo piensa hacer frente al mal existente en nuestro planeta? Hay un texto que la lección menciona, ustedes lo conocen bien, Amós 3:7. Nada hace Dios el Señor sin revelar su secreto a sus siervos, los profetas. Encontramos a un Abraham, que ojalá tú y yo seamos algo parecido a Abraham en eso, de pedir por la gente, de pedir por la gente, de pedir por la gente, de pedir por la gente. Hermanos, cuando Abraham está pidiendo por la gente, por toda la gente está pidiendo, la gente de Sodoma y Gomorra, ¿Abraham ya tenía familia? ¿Ya tenía familia Abraham o no? Ya tenía por lo menos su esposa. ¿Sí? Ahora, cuando Abraham está pidiendo por Sodoma, por Gomorra, noten que Abraham hubiera podido cambiar la oración. ¿Qué oración hubiera podido decir Abraham? Señor, oye, vas a destruir todo. Mira, está bien, pero mira, tengo a mi sobrino Lobo, ¿sí? A su familia, a Sara, mi esposa, ¿sí? Y se hubiera podido olvidar de toda la gente. Hermanos, algo que tal vez en algún momento pudiera pasar en ti, en mí. No es malo que pidas por tu familia, pero ¿cuál es el problema? Y eso se llama ¿cómo? Dios le dice a Abraham, mira, voy a tener que destruir todo esto. Y entonces Abraham está pidiendo, empieza a pedir por todo. ¿Cuántas de las veces, hermano, tú cuando doblas tus rodillas pides a Dios por toda la gente? Por todos los hermanos de la iglesia. ¿Cuántas? Ojalá que siempre. ¿Ibas a decir algo? Sí, pues de acuerdo al ejemplo que pusiste, pudiera haber sido que Abraham se olvidara de la gente y pusiera su vista en su familia cercana, en su familia carnal. Pero si notamos, más bien hizo al revés. Él se olvidó de su familia cercana. Sí, así es. Y él se preocupaba por los justos. Sí. O sea, él sabía tal vez lo que enseñó Jesucristo un día. Mi madre y mis hermanos son estos. Porque bien pudo haber dicho, bueno, te pido por mi sobrino, te pido por su familia, mira a sus yernos cómo son, ayúdalos y esto. Él no. Él intercedió, pero por los justos que vivían en aquella ciudad. Y se olvidó, en algún momento se dice o se menciona que había pedido por Lot, por su familia, no. Él se olvidó más bien de ellos y se preocupó por la gente, por los justos que pudieran vivir ahí. Así es. Pudo ser también porque veía una vida consagrada en su familia. Pudo ser por eso, o pudo ser que en ese momento, bueno, Dios le está diciendo que va a destruir Sodoma y Gomorra, entonces Abraham empieza a pedir por lo que le está diciendo Dios en ese momento. Pudo ser ese también el caso, hermano. Hoy en día yo creo que nadie veríamos mal que pidamos por nuestra familia, hermano. Lo que sí veríamos mal
es que pedía solamente por nuestra familia, por nuestra familia, por nuestra familia. Y todavía, hermanos, tal vez en alguna parte del mundo hay alguien que pida por él, por él, por él, por él, por él y por él. Tal vez lo hay, hermanos, y es bueno, ya sería algo más triste. Sí, se entiende. ¿Entiende? Bien, ahí está la historia de Sodoma y Gomorra, dos ciudades que tuvieron todas las oportunidades del mundo, invitaron a la gente a estudiar, muy seguido encontraban personas que les invitaban a escudriñar la escritura, muy seguido les hablaron de que el mundo era un enemigo, no debían acercarse a él, pero lo hicieron su amigo. Muy seguido les hablaron a Sodoma y Gomorra de que tenían que ser vencedores en cuanto a su carne, tenían que vencer las artimañas del demonio. Hermanos, y al igual que los antediluvianos, no entendieron. Había algunas prácticas que Dios había condenado de una manera grande, sin embargo, eran prácticas que la gente de Sodoma y Gomorra las estaba practicando. Dios les había dicho de una manera clara que no aceptaba ni era correcto el homosexualismo y ellos lo estaban practicando. Dios les había hablado de muchas formas y de muchas maneras. Les había hablado a través de sus profetas. Y sin embargo, parece que no les gustaba escuchar la voz mucho del profeta. Ellos estaban conscientes, hermanos, que Dios nunca hace nada sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Pero parece que no les gustaba escuchar la voz del profeta. No sé si alguno que otro a lo mejor ni creía en los profetas, pero ahí están los resultados. Algo parecido a lo que sucede hoy. A muchos de nosotros no nos gusta escuchar la voz del profeta. A muchos de nosotros no nos gustan los mensajes de amonestación. Aquellos mensajes que hablen de hacer cambios en nuestra vida no nos gustan. Hermanos, algo parecido pasó en aquella ocasión y ustedes hoy pueden ver los resultados. ¿Cómo es posible que de esas ciudades tan numerosas solamente Lot quedó con vida? ¿O hubo alguien más? Las hijas. ¿Quién más? Sodoma y Gomorra. Ahora, voy a decirlo así, hermanos, miren, las hijas realmente no quedaron con vida. Físicamente sí, pero espiritualmente. Babilonia las había agarrado tanto, se había metido tanto Babilonia a la gente, en este caso a las hijas, pues que ahí estaba Babilonia. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta de esto? Sus pensamientos, sus prácticas. Y ahora miren, de las dos. Recuerden que una le dice a la otra, oye, mira, la descendencia se va a acabar, ¿por qué no hacemos esto? ¿No hubiera sido un momento para que la otra le diga, a ver, espérate, eso es algo que Dios lo prohíbe? ¿Cómo piensas eso? Mira, por ser desobedientes a Dios, mira, porque no le hicimos caso a Dios, mira todo lo que pasó ya. Pero con todo y eso, hermanos, siguieron con las mismas prácticas babilónicas. Hermanos, ¿hemos de tener miedo a estos enemigos? Sí, hermano. ¿Hemos de tener miedo al mundo? ¿Hemos de tener miedo a la carne? ¿Hemos de tener miedo al demonio? Pero a veces creemos que es valentía cuando abiertamente le damos la puerta abierta al demonio. A veces creemos que somos valientes cuando hacemos algo grande de heroísmo, terrenalmente hablando.
Cuando nuestro ego lo tenemos en las nubes y creemos que eso es valentía, nos hace sentir bien. Hermanos, esto es algo que no es bueno delante de Dios. Y que tu ego no es un amigo, sino es un enemigo. Ese carácter explosivo que a veces tienes no es para tu bien y debes de cambiar por tu bien. Un carácter explosivo, hermanos, nadie piense que es algo para su bien. Nadie diga que tener un carácter explosivo es un carácter fuerte. No es cierto, hermano, es un carácter débil porque no se ha podido dominar. 3 enemigos a vencer. ¿Cómo estás en cuanto a esas luchas con estos enemigos? ¿Con qué enemigo se tiene que empezar a luchar? Con nosotros mismos. Ya estás luchando contra tu ego. Ya estás luchando contra ti mismo. ¿Te has vencido alguna vez en el nombre de Cristo Jesús? Hermano, ojalá que sí. En la práctica, ¿cómo es una persona que no lucha con su ego? Si el cuerpo le pide una cosa, se la da. ¿Madre? Un antojo, un vicio, un hábito. Si el cuerpo le pide que se vista de tal forma, porque a mí me gusta cómo se le ve el pantalón atado, me gusta cómo se le ve la falda, en este caso a las mujeres atado. Pero quiero una como esas. Hermanos, y a veces caemos en algunos extremos. Miren, si alguien ve una minifalda a una cuarta arriba de la rodilla, tal vez alguien diga así, pues yo me voy a poner una más alta. Hemos caído en esos extremos, hermanos, y tal vez haya gente que ha caído en esos extremos. ¿Y dónde está la lucha que debemos de tener contra el mundo? ¿Contra el ego? ¿Dónde está esa lucha? Habrá gente que le gusta mucho el café y no puede vivir sin café. Y sabe que Dios dice que eso le va a hacer daño tarde o temprano, pero no puede vivir sin café. Hermanos, y a veces hasta nos sentimos inteligentes porque hay lugares donde entran jóvenes con sus tarros de café. Denominaciones, iglesias con sus tarros de café. Y se sienten inteligentes porque creen que el predicador y la iglesia no se da cuenta. Algunos le abren la puerta a Satanás viniendo a la iglesia a ver juegos de video u otras cosas. Y se creen que eso es valentía, se creen que son inteligentes. Hermanos, si supieran cómo el diablo está jugando con ellos. Algún hijo, alguna hija de un dirigente se da el lujo de venir vestida de una manera extravagante. Y cree mostrar su poder, cree mostrar su autoridad, porque como es hijo del dirigente, es hija del dirigente, no le dicen nada. Y el ego, en lugar de morir, como dice la Biblia, el ego va hacia arriba. Y el único que se está riendo es el enemigo. Pero cuando pase el tiempo, entonces las cosas van a cambiar. ¿Quién es el juez de toda la tierra? ¿Una iglesia? No. Hermanos, ¿alguien ha leído un pasaje de la Escritura, comentario bíblico adventista, donde dice que mientras tú andas haciendo las cosas, hay ángeles que están anotando todo lo que tú haces, todo lo que tú dices? Y como Dios es juez de toda la tierra, entonces, si tú vives en China, si tú vives en México, tú vives en Colombia, donde quiera que tú andes, el ángel está anotando lo que tú dices, lo que tú haces y aún lo que tú quieres. La lección habla del juicio investigador. Es la investigación que se hace.
La investigación que se hace porque Dios quiere hacer el proceso de una manera correcta y en orden. No porque Él no sepa, Él sabe todo. Encontramos el juicio investigador, hermanos, en la Torre de Babel, cuando Dios baja para ver qué está pasando. ¿No lo sabía Dios? Encontramos el juicio investigador cuando Dios baja, cuando Adán y Eva han caído en pecado. Baja a ver qué está pasando. Encontramos el juicio investigador cuando el clamor de Sodoma y Gomorra ha subido hasta Dios y entonces Dios baja para ver qué está pasando. Encontramos el juicio investigador cuando Dios platica con Noé antes de destruir. Y encontramos el juicio investigador hoy en día, de 1844 para acá, donde se abren los libros y entonces ahora hay una investigación de cada uno de nosotros. El juicio investigador no tiene que ver, hermanos, con toda la gente. El juicio investigador tiene que ver únicamente con aquellos que un día nos dijimos ser hijos de Dios. Todas aquellas personas, hermanos, que nunca abrazaron el mensaje de Dios, nunca se consagraron a Cristo, nunca fueron convertidas a Dios. Esas personas, hermanos, no van a ir a juicio, por decirlo de alguna manera. Esas personas ya son ¿qué? Juzgadas y condenadas. ¿Lo dice o no lo dice San Juan? Todo aquel que cree, todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Todo aquel que cree en mí muere, pero volverá a vivir. Pero todos aquellos que no creen ya han sido condenados. Y esa es la suerte, hermanos. Eso es lo que te toca, lo que me toca, si nosotros no hemos creído en Dios. Si tuvieses algún familiar con esas características, no todo está perdido. Ora por él. Ora por ella. Y Dios quiere que un día no muy lejano, la persona, cambie de forma de ser, de forma de pensar, y entonces acepte a Cristo. Pero si cuando llegue el momento de la venida de Cristo, o que la persona vaya a la tumba, no ha creído, hermanos, es una persona que ya está condenada. Eso lo dice la Biblia. ¿Encontraste el texto por ahí? Ahí está. ¿Quieres leerlo en voz alta? Por favor. Para aquellos que tal vez nunca lo hemos visto. Es Juan 3:18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya es condenado. Hermanos, ahí está esto. No, pues no, ya es condenado. Ya es condenado. Hermanos, miren en qué cosas nos metemos. Cuando encontramos a una persona que no cree y nosotros le hablamos de las promesas de Dios. Mira, te va a ir bien, bien, porque dice Dios que siempre está contigo. ¿De veras? Mira, el Salmo 91 dice que no te va a pasar nada a ti. ¿De veras? Notan lo que estoy diciendo, hermano. Y a algunos hasta hemos llegado a la conclusión de decir así: no, ya en mi casa ya les hablé lo suficiente, ya no les voy a hablar. Hermanos, sigamos hablando, sigamos orándole a Dios para que nuestros familiares un día cambien de opinión. Si tu familiar, por mucho que tú lo quieras, no se quiere salvar, hermano, no va a haber forma de salvarlo, aunque tú quieras, aunque toda la gente quisiera, ¿no? Pues sí, también eso. Hay un libre albedrío que, si Dios lo respeta, pues nosotros también debiéramos de respetar. Ahora, mientras hay vida, hay esperanza. Entonces, no todo está perdido y damos por nuestros familiares. Pidamos por nuestros familiares, hermanos, pero abramos los ojos a la realidad. A veces que creemos que ignorando algo ya no va a suceder así. Hermanos, eso no es así. Si yo ignoro algo voluntariamente, de todas maneras va a suceder.
¿Me hago entender, hermano? Le dice la muchacha o el muchacho a su papá, a su mamá, voy a tal lado, mira hijo, no vayas porque hay muchos peligros. No, 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 no me digas, no me digas, no me digas, no me digas. Como parece que al no escuchar, ya va a dejar de haber peligros, hermano, esto no es así. No nos desesperemos. Hagamos como Noé. Si tenemos que hacer cambios en la forma de hablar a nuestros familiares, hagámoslo. En algunas ocasiones, hermanos, tristemente, el papá, la mamá, no es un buen ejemplo para nosotros. Y lo que el papá dice y lo que la mamá dice, pues no lo escuchan los hijos, porque los hijos aprenden más lo que ven que hacen que lo que dicen. ¿Me hago entender? Y no estoy hablando para nadie de ustedes, aquí tal vez no pasa. Pero esto también no le quita la responsabilidad al hijo a la hija. Porque muchas de las veces, bueno, los papás no quieren. ¿Y qué pasa con los hijos? Los hijos sí. Adán y Eva dieron la misma educación a Abel y a Caín. Y uno tomó una decisión y el otro tomó la otra. Así es que los papás, pues no tuvieron la culpa ahí. Muchos papás me han platicado y me han dicho, ay, es que yo soy el culpable. Bueno, en parte tal vez, pero no te eches tú toda la culpa porque, bueno, la decisión es de cada hijo, de cada hija. Luego a veces hay hijos, no, yo soy así porque mi papá es así. Bueno, pero ¿por qué? Porque toma los ejemplos malos, ejemplos buenos. Algunos me han dicho, mira, a mí me gusta tomar cerveza porque mi papá toma cerveza. Oye, ¿y qué tu papá no tiene cosas buenas también? ¿Por qué no le aprende las buenas? Hermanos, son ejemplos que a veces ha pasado con algunas personas que he tenido la bendición de platicar con ellos o la oportunidad de platicar con ellos. Así dicen, ¿verdad? Y hemos inculcado, hermanos, hemos pedido a la gente y les hemos aconsejado, tal vez sea la palabra más correcta, honrar al padre y a la madre. Tenerles el respeto al padre y a la madre. Creo que hecho esto. Pero si el papá o la mamá pone algo que va en contra de Dios, bueno, pues están libres de obedecerle. Porque dice la Biblia, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Habrá un juicio previo al advenimiento, hermanos? No, ya está. Ya está. Sí. En este juicio se están anotando todas las cosas malas que tú haces, pero también esas veces que tú te levantas de mañana, juntas a tu familia y haces el culto familiar. Esa reunión donde todos están contentos, felices, porque Dios está hablando a través de la palabra de Dios. Hermanos, Dios, a través de sus ángeles, está siendo notado como algo bueno. Pero todas aquellas veces que tú has podido hacer algo y no lo has hecho, también se han notado. Todas aquellas veces que se nos ha hecho fácil una mala palabra, todos aquellos ratos de explosión que tenemos en nuestro mal carácter que tenemos, hermanos, también está siendo notado. Por eso, cuando ya se nos baja ese estado de ánimo no bueno, pues doblemos nuestras rodillas y digámosle a Dios, Señor, perdón, yo no sé qué me pasó. Mira, tal vez este problema explosivo que tengo, tal vez se deba a que estoy consumiendo mucha azúcar. Tal vez se deba a que estoy consumiendo mucha carne, Señor. Sea cual sea la razón, Señor, tú ayúdame para que yo no tenga este carácter, porque yo sé que con este carácter no voy a poder. ¿O sí será que vamos a ir allá al cielo con ese carácter? No, hermanos, tristemente no. Mientras tú caminas, mientras vas a tu trabajo, mientras vas a la escuela, Dios está notando lo que tú estás haciendo, también tus motivos. Por eso, hermanos, miren, cuando venga un mal pensamiento a nuestra mente, lo primero que tenemos que hacer es decirle a Dios, Señor, quítame este pensamiento.
Habrá pensamientos que tú no sabes si vienen de Dios o vienen del enemigo. Cuando sea así, de todos modos dile a Dios, mira Señor, este pensamiento yo no sé si viene de ti, pero si no viene de ti, sácalo por favor. Y cuando estemos bien seguros que viene un pensamiento de parte de Dios, Señor, muchas gracias porque pusiste. Ayúdame a llevarlo a la práctica. Tal vez algo sucedió con el buen samaritano. Cuando vio a aquel, inmediatamente Dios le puso en el pensamiento lo que tenía que hacer. Tal vez en su mente le dijo, Señor, gracias para ayudar a esta persona que lo necesita. Hermanos, no miremos el juicio como miedo, con miedo, no. El hecho que Dios esté anotando todo lo que estamos platicando, pensando, haciendo, hermanos, eso no quiere decir que siempre estamos pensando cosas malas, ¿o sí? Y si así fuera el caso, bueno, entonces, el que nada debe, nada teme. ¿Qué tendríamos que hacer? Bueno, pedirle a Dios que haga cambios en nosotros, que nos ayude a hacer cambios en nosotros. Comentarios. ¿De qué habló la lección? De aquellos que han tenido que enfrentar el fin del mundo y de aquellos que tenemos que enfrentar el fin del mundo. Normalmente hay dos grupos, un obediente y un desobediente. El desobediente son muchos, el obediente son pocos, y Dios espera que tú y yo estemos en esos pocos. Así de sencillo está la lección, hermano. Lo que sí debe de llenar nuestra mente, no tanto de preocupación, pero sí de analizar, bueno, ¿cómo es posible que teniendo todas las oportunidades, cómo es posible que dándoles Dios todo para salvarse, finalmente ellos hayan decidido perderse? ¿Cómo es posible que puede pasar así? ¿Cómo es que va a pasar así nuevamente? No lo sabemos. El sumo sacerdote no puede defenderse a sí mismo ni a su pueblo de las acusaciones de Satán. No sostiene que Israel esté libre de culpas. Enfundado en andrajos sucios que simbolizan los pecados del pueblo que él lleva como su representante, está delante del ángel confesando su culpa, aunque señalando su arrepentimiento y humillación, y fiando en la misericordia de un Redentor que perdona el pecado. Con fe se aferra a las promesas de Dios. Hermanos, ha de entrarse tantas doctrinas y tantas creencias a nuestra iglesia que deberíamos estar con los ojos bien abiertos. Una de las creencias es que cuando Jesús estaba ya muriendo en la cruz, en ese momento estaba pagando tus pecados y que tú ya no necesitas arrepentimiento. Ojo con esto no es bíblico. La palabra de Dios dice que debemos arrepentirnos, debemos confesar. Y cada uno de los temas, hermano, que tú escuches aquí y que haya llamados a un arrepentimiento, a una confesión de pecados, hermano, da gloria a Dios por eso. Agradécele a Dios por eso, porque eso es lo que debe de hacer una predicación. Hacer llamados al arrepentimiento, hacer llamados a la confesión, hacer llamados a la consagración. Pero si solamente escuchas puro conocimiento, hermanos, que es bonito y es interesante, pero si tú no has confesado tus faltas y pecados, ¿de qué va a servir? Hermanos, me hago entender. De una manera sutil, en muchos lugares se hablan temas muy bonitos, muy interesantes, pero no hay llamados al arrepentimiento, no hay llamados a la conversión, no hay llamados a la consagración. Y si se aprende todo lo que se dice, pues qué interesante, pero ¿de qué te va a servir si no te has arrepentido, no has confesado tus pecados ante Dios? Hoy en día estamos viviendo en el día de la expiación. ¿Qué se tenía que hacer en el día de la expiación? Ver si no había un pecado en mi mente que no estuviera confesado y entonces confesárselo a Dios, porque de lo contrario, era suficiente un pecado para quedar fuera del pueblo de Dios. Y en algún momento, hermanos, cuando tú leas la Biblia, cuando tú leas la Escritura con oración y encuentres ahí un llamado de Dios,
Da gloria a Dios. Y agradécele porque te está llamando. Tú tal vez escuches que el llamado es para Lot, el llamado es para Abraham, el llamado es para Noé. Pero en ese momento, hermano, ese llamado a esa consagración, a ese arrepentimiento, a esos cambios, a esa conversión, en ese momento el llamado para quién es. Para ti, para mí, hermano. Y da gracias a Dios por eso. Porque imagínate que el Rey del Universo te está llamando, te está hablando, se interesa por ti. Las acusaciones de Satanás contra quienes buscan al Señor no son provocadas por el desagrado que le provoquen sus pecados. El carácter deficiente de ellos le causa regocijo, porque sabe que solo si viola la ley de Dios puede dominarlos. Sus acusaciones surgen únicamente de su enemistad hacia Cristo. Por medio del plan de salvación, Jesús está quebrantando el dominio de Satanás sobre la familia humana y rescatando almas de su poder. Interesante, hermano. Por sí mismo el hombre no puede enfrentar esas acusaciones del enemigo. Con sus ropas manchadas de pecado, confiesa su culpabilidad delante de Dios, pero Jesús, nuestro abogado, presenta una súplica eficaz en favor de todos los que mediante el arrepentimiento, miren qué interesante, mediante el arrepentimiento y la fe le han confiado la guarda de su alma. Intercede por su causa y vence a su acusador con los poderosos argumentos del Calvario. Su perfecta obediencia a la ley de Dios le ha dado toda potestad en el cielo y en la tierra, y él solicita a su Padre misericordia y reconciliación para el hombre culpable. ¿De qué le sirve a todo el hombre ganar todo el mundo si al final pierde su vida eterna? ¿Qué cosas estás buscando diariamente en la vida? ¿Qué cosas te entusiasman? ¿Cuáles son tus anhelos? Y si son cosas 100% terrenales, hermanos, y algún día tú las alcanzas, Dios te las da, pero si pierdes tu vida eterna, ¿de qué te va a hacer? Debiéramos de reflexionar más en esta pregunta. ¿De qué le sirve a un hombre ganar todo el mundo, pero si al final pierde su vida eterna? ¿Se acuerdan de aquel hombre que tenía planes para muchos días? Y no sabía que era el último día que estaba viviendo. Y así son aquellos que están haciendo planes para esta vida, pero no son ricos ante Dios. ¿Cómo será un hombre rico ante Dios? ¿Cómo será un hombre rico en Cristo Jesús, hermano? Alguien que está en paz con Dios, está esperando en Dios, está dependiendo de Dios, una vida consagrada a Dios. ¿Y por qué es rico? Porque Dios, ¿dónde vive? ¿Dónde vive Cristo? En Él. Por eso es un hombre rico. Y si tienes a Cristo, lo tienes todo. Si no tienes a Cristo, no tienes nada. Dios perfeccione su mensaje en nuestras mentes, en nuestros corazones. Si hay algún comentario, hermano. Parece que no. Dios nos dé su bendición especial. Y para aquellas personas que en este momento me están viendo, hermanos, yo espero un día que nos miremos en el cielo. Algunos ni me conocen ahorita, pero un día, primeramente Dios, nos vamos a ver allá en el cielo. Habrá mucha gente que se perderá, pero habrá gente que se salvará. Y Dios espera que tú estés en esa gente que ha de salvarse por la sangre de Cristo Jesús. Que Dios nos bendiga.